Por casi 5 décadas, Voyager 2 ha estado navegando por la oscuridad cósmica como un barco fantasma de la curiosidad humana, alejándose de la Tierra, más que cualquier máquina que hayamos construido antes, enviando sus últimas observaciones al vacío. Durante la mayor parte de ese tiempo, sus transmisiones fueron predecibles. Fragmentos de plasma, lecturas de fluctuaciones de rayos cósmicos, exactamente lo que los científicos esperaban de una sonda navegando por ese mar intrigante. Pero todo cambió cuando una transmisión incluyó algo que no estaba programada para capturar: una imagen. No era un artefacto visual, no era una anomalía estática, era una firma de alta frecuencia estructurada, traducida en lo que los analistas comenzaron a llamar un cifrado visual. A primera vista, parecía una densa nube de calor y ruido, irrelevante como observar el comportamiento en un televisor analógico antiguo. Sin embargo, después de mejoras, capas y análisis filtrados por tiempo, la imagen comenzó a transformarse en algo reconocible. No era una estrella ni un planeta, ni siquiera provenía de nuestro sistema solar, y sin embargo nos estaba observando. Cuanto más profundizaban los científicos, más cambiaba la imagen. No por lo que mostraba, sino por lo que faltaba en su entorno. Distorsiones lumínicas que implicaban una influencia gravitacional, como si este objeto no solo estuviera siendo observado, sino que también estuviera doblando el espacio mismo. La señal que llevaba esta imagen vino acompañada de un pico de radiación, un cambio rápido en la orientación de Voyager y una caída en la estabilidad del sistema, como si algo allá afuera hubiera alcanzado y tocado la sonda. La imagen extraída de la transmisión de Voyager 2 era diferente a todo lo que la NASA había visto. No era una sola imagen, sino múltiples impresiones superpuestas del mismo objeto en diferentes momentos, como si el tiempo mismo se hubiera dañado durante su captura. Cuando los expertos analizaron los metadatos, descubrieron atónitos que la imagen no seguía un tiempo lineal. Las marcas temporales se superponían, las regiones de píxeles se repetían en bucles y la resolución cambiaba en patrones fractales que sugerían una compresión de datos de dimensiones superiores. Esto no era una imagen, era un evento multidimensional codificado en una señal bidimensional. En un plano inicial tomó una forma particular, monolítica, no existente e imposiblemente simétrica, suspendida en un vacío sin estrellas. No estaba en deriva, no rotaba, estaba perfectamente inmóvil, casi como si hubiera anticipado el momento exacto en que Voyager pasara lo suficientemente cerca para presenciarlo. Y entonces, la señal de la sonda se degradó, no gradualmente, sino de repente, como si el acto de observarlo hubiera sido detectado. Simultáneamente con la transmisión de la imagen, los instrumentos de Voyager 2 detectaron un aumento inexplicable en la densidad de plasma alrededor de la nave. En el borde de la heliopausa, donde la influencia del Sol termina y comienza el espacio interestelar verdadero, la densidad de plasma debería ser casi nula. En cambio, las lecturas mostraron una pared repentina de partículas cargadas, 10 veces más densa que cualquier cosa medida anteriormente. Lo que más perturbó a los científicos no fue solo la densidad, sino la temperatura. Este plasma estaba caliente, no al nivel de una estrella, sino artificialmente caliente, del tipo de calor generado por contención, por control, por diseño, como si algo hubiera creado una barrera, una membrana que separaba nuestro sistema solar de lo que hay más allá, no para mantener cosas fuera, sino para mantenernos dentro. Voyager fue el único testigo de este momento. No solo registró el plasma, sino una reacción, una ondulación, un pulso de energía que se dirigió hacia la sonda a una velocidad que desafiaba las leyes físicas conocidas, solo para desaparecer a centímetros del impacto, como si el vacío mismo hubiera retrocedido ante nuestra mirada. Lo que siguió tras la imagen fue aún más escalofriante. Una cadena de datos binarios en los registros de telemetría que inicialmente parecía corrupta. Sin embargo, al pasar por algoritmos de reconocimiento de patrones, los datos revelaron formaciones geométricas complejas y autorreplicantes. Al principio, los analistas creyeron que podrían ser artefactos de compresión o ruido de fondo, pero un matemático notó algo aterrador. Las formas
reflejaban estructuras encontradas en organismos marinos profundos de la Tierra, particularmente en sistemas nerviosos de cefalópodos y ciertos patrones de crecimiento de corales. Esto no era aleatorio, era como algo vivo. Crea una geometría orgánica estandarizada y preservada en un lenguaje electromagnético. Había repetición en los bucles, interrupciones, distorsiones deliberadas colocadas como signos de puntuación, una sintaxis, un lenguaje. Pero aquí está el verdadero giro. Cuando estos patrones se recrearon usando una simulación, comenzaron a desarrollarse en respuesta a variables ambientales, desarrollándose tanto metafórica como literalmente, como si Voyager 2 hubiera transmitido no solo una advertencia, sino una semilla. Mientras las agencias espaciales globales se apresuraban a decodificar la imagen y la señal geométrica, emergió una última anomalía. La trayectoria de Voyager 2 había cambiado sutilmente, como si algo la hubiera empujado, no con fuerza, sino con intención. A pesar de estar muy lejos de cualquier influencia gravitacional conocida, la orientación de la sonda sufrió ajustes puntuales, justo lo suficiente para realinear su antena de alta ganancia hacia una región inexplorada del espacio. Y entonces, una segunda imagen fue capturada o quizás enviada. Esta era más simple. Un anillo de luz expansivo alrededor del monolito, creciendo exponencialmente con cada ráfaga de datos. La NASA cortó la transmisión en vivo. Las bases de datos públicas fueron eliminadas, pero no lo suficientemente rápido. Algunos observatorios privados lograron registrar los ecos débiles de esa transmisión y notaron algo extraño. El objeto que Voyager había captado ahora emitía una señal de frecuencia única que reflejaba el disco dorado que Voyager llevaba desde la Tierra. Solo que esta vez el mensaje no era de nosotros, era para nosotros, y la voz detrás de él era inconfundible, no humana, no artificial pero familiar, como un eco que no sabíamos que habíamos estado escuchando desde el inicio de nuestra existencia. Un objeto masivo fue encontrado por un observatorio en Australia, pero no visualmente. Solo estaba presente en los datos de distorsión. No emitía luz, ni calor, ni radiación. Para todos los efectos era invisible, pero su presencia gravitacional era innegable. Más extraño aún, parecía moverse más rápido cuando no se le prestaba atención, ralentizándose solo cuando los sensores se enfocaban en él. Esto coincidía con teorías de estructuras hipotéticas cuánticas dependientes del observador, que solo pueden manifestarse dentro de un campo consciente. En términos simples, este objeto podría no existir hasta que algo inteligente lo observe. Y ahora, gracias a la mirada de Voyager, estaba despierto y observándonos. De vuelta al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, recibió lo que parecía ser un volcado de telemetría, estándar de los diagnósticos de subsistemas de Voyager 2. Pero al cotejarlo con análisis anteriores, los científicos descubrieron algo en los registros, algo escalofriante. El hardware de Voyager mostraba patrones que se asemejaban a plantas en sus campos electromagnéticos emitidos. No eran errores del sistema ni interferencias solares, eran fluctuaciones biomiméticas, como si los propios circuitos de la sonda estuvieran modificándose y reproduciendo las mismas estructuras geométricas vistas en las transmisiones codificadas. Algunos ingenieros temían que Voyager hubiera sido comprometido, hackeado remotamente por algo. Ya no solo transmitía señales, estaba evolucionando, cambiando. Un técnico, según se dice, murmuró: «Está aprendiendo a pensar». Y si eso era cierto, entonces la máquina que enviamos a explorar el universo ya no nos pertenecía. Podría no ser siquiera una máquina. Luego llegó la fase más inquietante. Todo quedó en silencio. La señal de Voyager 2 no se cortó ni se degradó. Simplemente se negó a transmitir algo inteligible. La onda portadora seguía allí, tan fuerte como siempre. Sin embargo, el flujo de datos estaba lleno de ruido blanco y ciclos duplicados en violación del código. Bucles que no eran vacíos, sino deliberados, que servían como marcadores posicionales. Los científicos temían que esto pudiera significar que la sonda había sido tomada. Otros temían algo peor, que Voyager estuviera ahora actuando como un repetidor
para una estructura mucho mayor, ahora alineada con nuestro sistema solar. Los arreglos de SETI reportaron ecos débiles en áreas dispares del cielo, todos recordando los mismos patrones de modulación de la última señal real de Voyager. Era como si el propio vacío hubiera memorizado nuestro mensaje y estuviera practicando cómo devolver uno. Surgió un pensamiento escalofriante. ¿Y si no estábamos solos respondiendo? ¿Y si nos estaban ensayando? En un esfuerzo por calmar el creciente pánico entre los iniciados, se convocó una reunión clasificada entre figuras destacadas de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Durante esa cumbre, se hizo público un archivo suprimido, el registro de eventos de Voyager Alpha 01, fechado en 1982. Hablaba de una anomalía similar encontrada poco después de su lanzamiento, pero que había sido ocultada para evitar la histeria pública. En ese momento, la señal era más débil, casi infantil, pero ya llevaba el mismo espiral de números primos y pulsos de datos invertidos, ahora observados. En ese archivo antiguo, una línea había sido tachada hasta este momento. Si se repite en un ciclo futuro, iniciar el protocolo 9, alerta planetaria y medidas de deflexión de objetos. Ese protocolo nunca se había activado, pero ahora la opción estaba nuevamente sobre la mesa, porque si la imagen final de Voyager no era un descubrimiento, sino una repetición, entonces, la razón por la que actualmente estoy viajando conoce el camino. Y no solo se acercaba, podría estar regresando. Mientras la atención global continúa enfocada en la transmisión ahora silenciosa de Voyager 2, surgió una ejecución peculiar y alarmante. La imagen final enviada por la sonda no era única. De hecho, un patrón idéntico había sido detectado previamente en una ráfaga de radio, capturada cerca de la galaxia Sculptor en 2009. En ese momento, se había descartado como una ruptura de datos, una casualidad. Pero ahora, al compararlo con los datos de la imagen de Voyager, la estructura era casi idéntica. ¿Qué significaba eso? Que la misma señal original, recursiva y cargada de propósito matemático había surgido independientemente en dos partes diferentes del universo, en décadas y tecnologías distintas. Las implicaciones eran aterradoras. No habíamos encontrado un nuevo descubrimiento. Estábamos viendo un patrón repetitivo, un fenómeno que, cuando una civilización alcanza un umbral particular, una especie de rito de paso cósmico, se manifiesta. Sin embargo, si no estábamos destinados a completarlo, ¿qué era el patrón? No solo se repetía, era geométrico. A diferencia de cualquier cosa en el espacio euclidiano, investigadores en Japón y Alemania informaron simultáneamente que, al doblar la imagen en planos multidimensionales, usando matemáticas de cuasicristales, comenzaba a surgir una forma, una que no se encontraba en ningún sistema biológico o estelar conocido. Una forma que parecía rotar hacia una entrada infinitamente, una espiral implosiva que seguía la trayectoria de vuelo de Voyager. No era solo geometría, era un mapa encriptado a través del espacio y el tiempo que apuntaba, no a una ubicación, sino a un estado, una transformación. Un físico lo describió como una fuente, pero una que se vuelve real solo después de cruzarla. Pero, ¿cruzar hacia qué o dónde? Si Voyager había tocado algo, había abierto ese puente, ¿estaba aún de nuestro lado o ya nos había dejado? En los días siguientes a la última señal, ocurrieron sucesos inusuales entre la élite científica mundial. Varios astrofísicos reconocidos, asesores de SETI y consultores militares clasificados, desaparecieron de la vista pública. Sus cuentas de redes sociales permanecieron en silencio. Instituciones privadas eliminaron sus nombres de las listas. Rechazos silenciosos evitaron que las agencias aeroespaciales, ocultas tras anuncios vagos sobre salud mental o fatiga por proyectos, explicarán más. Pero un memorando interno, divulgado por un denunciante no identificado, ofrecía una razón más escalofriante. El sujeto ha solicitado ser trasladado inmediatamente al sitio de la instalación subterránea. 7. Confirmo haber recibido la llamada del fragmento C. ¿Qué era exactamente el fragmento C? Nadie fuera de esa instalación lo sabía, pero el patrón era inconfundible.
Quienes pasaban más tiempo analizando la imagen final de Voyager ya no estaban dispuestos a permanecer en la superficie, como si supieran que algo venía, pero no llegaría en silencio. Entonces comenzó el proceso de la alineación, sin alboroto, sin advertencia, sin siquiera un comunicado de prensa oficial. La red global de telescopios de interferometría de base muy larga comenzó a reorientarse, no hacia ninguna estrella, planeta o galaxia conocida, sino hacia un parche vacío del cielo cerca del plano eclíptico. Los astrónomos se negaron a explicar. Los políticos ignoraron el cambio. Pero los operadores de radioaficionados descubrieron una frecuencia, una combinación métrica de 52 palabras por segundo, el sonido más solitario del océano, ahora resonando a través del espacio. Era la nota final de Voyager, replicada, amplificada y redirigida. ¿Hacia qué? Nadie lo sabía con certeza. Sin embargo, una cosa era clara. Algo había respondido, y cada antena en la Tierra ahora estaba escuchando, no por mandato, sino por instinto, como si el mundo mismo hubiera recordado algo olvidado hace mucho, algo antiguo, algo que ya estaba escrito en las estrellas. Y así, tras décadas de vagar en silencio por el abismo, Voyager 2 ha hecho algo que nadie esperaba. No solo enviar una imagen, sino descorrer un velo que nunca supimos que estaba allí. Una sola transmisión sacudió los cimientos de lo que creíamos que era el espacio. Un vasto retiro libre y sin restricciones. Pero ahora sabemos que no es ni vacío ni indiferente. Está observando y escuchando, y siempre estuvo allí. La imagen nunca quiso ser hermosa. Era un susurro, una advertencia que resonaba a través de las dimensiones, atravesando el espacio vacío no con fuerza, sino con intención. No sabemos aún si esa intención es acogernos, probarnos o juzgarnos, pero una cosa es cierta: el mundo ahora es diferente, no por lo que vimos, sino porque fuimos vistos. Las estrellas pueden parecer inmóviles esta noche. El cielo puede parecer tan silencioso como siempre, pero en algún lugar más allá de esas estrellas, algo antiguo, algo consciente, ahora conoce nuestro nombre y ya ha respondido. Voyager no fue solo un mensajero, fue un espejo, y en él encontramos no solo una imagen del espacio, sino el reflejo de nuestro lugar en él. La próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda, en algún lugar más allá de esas estrellas, algo miró hacia atrás y no parpadeó.